En el lenguaje de aquellos iniciados, un sorbo de agua se convertía en un baño interior. Las orejas eran las puertas del oído, el espejo se convertía en el consejero de las gracias y la cama en el reino de Morfeo. Jean-Baptiste Poquelin declaró la guerra desde su teatro a todos aquellos artificios, convirtiéndose así en hermano de armas de Beaulieu. En escena se burló del lenguaje de las preciosas, exagerándolo. En lugar de decir pensaré en ello, declara burlesco: pescaré en el estanque de mi memoria con la caña de mis pensamientos. La Escuela de Mujeres y el Tartufo. En 1662 Molière terminó la Escuela de Mujeres, la primera de sus grandes obras maestras, que debía tener en su carrera la misma importancia que el Cid en la de Corneille. Luego superó ampliamente este primer éxito. La más conocida de las comedias de Molière es Tartufo, 1664, en la que ataca la hipocresía de los falsos devotos, de las que se ha dicho que es como la segunda parte de las provinciales de Pascal, y cuya ironía es tan certera que el vocablo tartufo se ha convertido en francés en sinónimo de hipócrita. Bajo la máscara de una untuosa devoción, Tartufo, esclavo de la carne y de sus placeres, se ha introducido en casa de Orgón, burgués rico, crédulo, quien lo ha invitado a residir consigo y no solo le ha prometido a su hija en matrimonio, a pesar del cordial desprecio que la damisela profesa al adulador, sino que incluso ha desheredado a su propio hijo en provecho de Tartufo. Al fin el hipócrita se precipita hacia su pérdida, dando rienda suelta a sus malos instintos, e intentando seducir incluso a la linda esposa de Orgón, a quien Tartufo declara con todo cinismo que es preferible para una mujer casada contar con el amor de un hombre piadoso y moral como él, que ceder ante las galanterías de cualquier petimetre. Le promete además cargar con toda la responsabilidad del adulterio, y prosigue su discurso tratando a Orgón de pobre tonto, a quien se maneja con toda facilidad. En aquel preciso instante el marido, hasta entonces oculto bajo la mesa, sale a confundir al devoto. Los falsos devotos acogieron la representación del Tartufo con una tempestad de protestas y tronaron contra su impío autor, haciendo circular con referencia a él los rumores más infamantes. Muchos de ellos lo hubieran condenado sin miramiento a la hoguera. Para desgracia suya, Molière se debatía entonces entre graves dificultades personales. Su esposa, renombrada actriz y casquivana incorregible, le daba con frecuencia ocasión de experimentar aquellos celos que describía de tan magistral manera en la escena, si bien es preciso reconocer que Molière tampoco le daba ejemplo de estricta fidelidad conyugal. El misántropo y el avaro. Todos estos contratiempos llevaron a Molière al borde de la desesperación, no viendo sino artimañas e intrigas por todas partes. En el misántropo expresará un gran desprecio hacia los seres humanos. Molière se describe a sí mismo bajo los rasgos de Alceste, su protagonista. Con la mayor angustia, el autor fustiga sus propias debilidades. Alceste se sabe digno de conmiseración, pero no ignora en qué ridículo va quedando ante la sociedad, aunque nada pueda hacer para evitarlo. De este modo, el misántropo desprecia la vida social y todas sus mentiras, sus convencionalismos y sus faltas manifestaciones de amistad. Con todo, no es la injusticia del mundo por lo que se siente desgraciado el misántropo, siempre puede consolarse con su aureola de mártir, sino por su amor hacia la hermosa Celimena, mujer frívola, dispuesta a todas las falsedades en aras del convencionalismo humano. Al reflexivo Alceste no lo ciega la pasión. Juzga a Celimena con objetividad y sabe que aquella mendaz hipócrita lo engaña y lo ridiculiza a placer, pero no puede desasirse de aquella cadena amorosa. Desesperado, decide retirarse del mundo a un rincón solitario donde pueda ser un hombre honorable. El misántropo oculta tras su sentido del humor una profunda amargura que imprime en esta comedia la huella de un carácter trágico, produciéndonos la impresión de que Molière escribió la obra con su propia sangre. La comicidad que se desarrolla a expensas del desgraciado Alceste es de hecho un humor negro. El avaro, inspirado en cierto modo en la aulularia del autor latino Plauto, se sitúa en este mismo plano de agridulce tragicomedia. El protagonista, Harpagón, acaricia por todos lados cada céntimo antes de gastarlo. Se imagina que todos andan en busca de su dinero y vive en perpetua angustia ante la idea de perder sus tesoros. En suma, Harpagón es un hombre profundamente desgraciado. La avaricia lo impulsa casi a sacrificar la felicidad de su hija, a quien quiere casar con un viejo rico. Pese a todas sus precauciones, Harpagón resulta finalmente engañado y el autor lo trata con tan pocos miramientos como a su Tartufo. La ofensiva contra los malos médicos. La farsa Short and Down está relacionada con el misántropo. Se repite en esta obra una frase a modo de estribillo:
tú te lo has querido, Jordan, tú lo has querido, que ha pasado a formar parte del refranero popular. También Monsieur de Pourceaugnac, comedia ballet compuesta para la corte residente en Chambord, muestra alguna similitud con el tema de Jordan y alcanza el punto culminante de la comicidad en una consulta de dos médicos que no cesaban de mencionar en lengua griega todas las enfermedades y hacían morir a los pacientes con todas las reglas del arte. Precisamente en torno al tema de la charlatanería médica aparece estructurada la obra El enfermo imaginario, otra comedia ballet compuesta para el Rey Sol. El héroe, el señor Argan, no cesa de engullir medicinas, de rodearse de cuidados y no sabe hablar de otra cosa que de sus diversas e innumerables enfermedades. Pretende incluso casar a su hija con un médico, con el exclusivo fin de tener la facultad de domicilio. Al levantarse el telón, el enfermo imaginario, en realidad lleno de vigor y robusto como un roble, aparece sentado en un sillón, entre frascos y pócimas, comprobando la nota mensual del boticario, en la que figuran somníferos, mezclas para fortalecer el corazón, laxantes y lavativas para, como reza la nota, ablandar, humedecer y refrescar las entrañas del señor. Todo ello cuesta muy caro, pero una buena salud bien vale un pequeño sacrificio, al menos así lo cree el señor Argan, que se asombra de no haber tomado durante el mes transcurrido su dosis habitual de lavativas y de drogas para purificar la sangre. Furioso, llama a la sirvienta, Toinette, a quien propina una seria reprimenda cuando por fin se digna acudir a la llamada. La muchacha replica punto por punto sin dejarse amilanar porque se sabe indispensable a su hipocondríaco amo, a quien de continuo debe ayudar a cuidar 1000 enfermedades, aunque en realidad no sienta compasión ninguna por Argan, quien, según cree ella, está suficientemente sano como para enterrar a medio mundo. Esta mujer de cuerpo entero será quien, por último, le curará todos sus males disfrazándose de médico y demostrándole con gran prosopopeya de jerga médica que las prescripciones de sus colegas no sirven para nada. La hija de Argan puede despedir con cajas destempladas al medicastro quien su padre lo destinara y casarse por fin con el hombre a quien ella ama. El nudo de la obra es una sátira contra los charlatanes de larga capa, birrete cuadrado, peluca y anteojos de concha, que aparecen explorando al pobre hipocondríaco, haciéndole devorar sus protestas y abrumándolo con pomposos discursos, salpicados de términos griegos y latinos, con toda propiedad incomprensibles, mientras le describen con todo lujo de detalles las extrañas enfermedades que lo aquejan, a cuál más rara. Argan no deja de imaginar cosas todavía peores, y a cada nuevo síntoma siente incrementarse en él la sensación de su propia importancia. En otra obra acerca del mismo tema, El médico a palos, un padre atribulado pregunta al charlatán la causa de la mudez de su hija, y recibe esta respuesta genial. Sganarelle, nada más sencillo, eso procede de que ha perdido la palabra. Geronte, está bien, pero decidme la causa, por favor, que hace que haya perdido la palabra. Sganarelle, nuestros mejores autores os dirán todos que el impedimento de la acción de su lengua. El señor Argan es el personaje paralelo de Harpagon, porque es tan preocupado de su salud como Harpagon por su dinero. El miedo a morir le inflige idéntica tortura que al avaro su terror a verse despojado de su riqueza. Ambos son terriblemente egoístas. Muerte del autor-actor. El enfermo imaginario fue la última obra de Molière. Cuando la terminó, ya llevaba consigo el estigma de la muerte, pero soportaba su enfermedad con admirable sangre fría. Leyendo esta obra queda el convencimiento, en cambio, de que el autor era un hombre rebosante de salud, que se burlaba de las enfermedades y de los médicos. El destino señaló aquí también su trágico contraste. Molière interpretaba personalmente el papel principal en la representación de esta obra cuando le sobrevino una grave hemorragia interna, que lo retiró de este mundo pocas horas después, a la edad de 51 años. Traducidas a casi todos los idiomas, incluso al árabe, turco, armenio y persa, las obras de Molière gozan de la admiración universal. Las razones de ello son múltiples, aunque la más decisiva es quizás la que señala Pierre-Aimé Touchard. Pocos autores han dejado en su obra tanta huella de una estremecida existencia como este hombre de quien no se ha conservado una sola línea manuscrita, ni los ha habido más dispuestos a la confidencia que este escritor que siempre se expresó a través del disfraz de sus personajes. Se dice que en cierta ocasión Luis XIV le preguntó a Boileau cuál era el mejor poeta del siglo, a lo que le respondió el crítico sin vacilar: Molière. Nunca lo hubiera creído, replicó el monarca. No solamente supo captar y percibir antes que nadie el aspecto ridículo de los seres y de aquellas cosas que sus contemporáneos estimaban y tomaban más en serio,
sino que supo encarnar en escena los defectos de su época en creaciones imperecederas, supo reunir la generalización de las pasiones a la propiedad de los caracteres, y sus personajes adquieren una fisonomía tan distinta y tan personal que se les reconocería entre mil. Se creería haber vivido entre ellos. Cada siglo puede hallar en ellos ejemplos adecuados. El teatro humanista de Racine. Juan Racine nació en 1639. Sus lecturas ya en su infancia de obras de Sófocles y Eurípides y sus estudios en Pont Royal lo convirtieron en excelente humanista y en uno de los helenistas más notables de su época. Precisamente su carrera de dramaturgo se inició durante estos años de estudio. Las obras de Corneille y de Molière habían hecho del teatro el centro de la vida literaria francesa, y Racine prefirió dedicarse a la literatura antes que seguir la carrera eclesiástica en la que pretendían hacerlo ingresar sus piadosos padres. Su amigo Molière lo ayudó mucho montando varias de sus obras en París, aunque posteriormente, por desgracia, la rivalidad literaria distanciara a ambos amigos. En 1667, a la edad de 28 años, Racine obtuvo su primer gran éxito en el teatro con su tragedia Andrómaca, obra que constituye en la historia de la tragedia francesa un acontecimiento comparable al Cid de Corneille, representado 30 años antes. Su heroína es la viuda de Héctor, a quien Pirro, hijo de Aquiles, rey de Edipo, se ha llevado de Troya como botín de guerra, aun cuando esté prometido a Hermione, princesa de Esparta e hija de la bella Helena. Pirro se enamora perdidamente de Andrómaca, pero ésta lo odia por ser el hijo de Aquiles, asesino de Héctor y devastador de Ilión. Este sentimiento de odio no puede manifestarlo libremente, porque su matrimonio con Pirro es para Andrómaca la única manera de salvar la vida de Astyanax, su hijito. Los griegos exigen que se dé muerte al último representante de la familia real de Troya, único modo de sentirse seguros. En aquel momento Pirro es el único heleno caballeresco capaz de proteger a Astyanax. Andrómaca, enloquecida por el dolor, declara a Pirro que jamás podrá amar a otro hombre que a Héctor. A partir de entonces la pasión del rey se trueca en odio salvaje y solo desea humillar a Andrómaca todo lo posible, entregando al niño a sus verdugos. El odio hacia Andrómaca logra despertar en Pirro el sentimiento de sus deberes patrióticos con el pueblo griego y decide casarse con Hermione. A su vez, Hermione se halla sumida en el colmo de la felicidad, puesto que va a convertirse en la mujer de Pirro. Pero la pobre Esparciata sufre pronto una decepción. Pirro ha cambiado de parecer nuevamente. Desesperada, Andrómaca se arroja a sus pies y le suplica que salve la vida de su hijo. Entonces Pirro, menos endurecido de lo que era de esperar, siente quebrarse en su interior muro de odio y exclama: «Sé de cuántos juramentos rompo por vos los lazos y cuántos odios contra mí voy a hacer estallar». Tras una terrible lucha interior, la desgraciada se rinde, pero decide quitarse la vida en el mismo momento en que se convierta en la mujer de Pirro, lo que no impide que Hermione haga asesinar a Pirro antes de que se celebre el matrimonio. Volved recubierto de la sangre de ese infiel, y en tal caso contad con mi corazón. Grita enloquecida y humillada Orestes, hijo de Agamenón, al que convierte en asesino prometiéndole su amor. Después del asesinato, Orestes exige su recompensa y escucha esta respuesta. Hermione: «Calla, pérfido, y no imputes más que a tu maldad tu cobarde parricidio. Vete a hacer admirar tu valor entre tus griegos. Anda, yo reniego de ello, porque me causas horror. Bárbaro, ¿qué has hecho? ¿Con qué furias has torcido el curso de tan hermosa vida? ¿Has podido, cruel, inmolarlo ahora sin que toda vuestra sangre se sublevara en su favor? Dime, ¿quién te ha hecho árbitro de su suerte? ¿Por qué asesinarlo? ¿Qué ha hecho? ¿Con qué título? ¿Qué te ha dicho?» Orestes: «Oh, dioses, pues, ¿no me has ordenado tú misma, aquí, hace poco, su muerte?» Hermione: «¡Ah! ¿Cómo creer a una amante insensata? ¿No podías leer en el fondo de mi pensamiento? ¿Y no veías en mis arrebatos que mi corazón desmentía mis labios a cada instante, aun cuando yo lo hubiera deseado? ¿No había antes que ratificarlo? ¿No era tu deber hacértelo repetir 100 veces antes de hacerlo, venir a consultarme, volver aún otra vez, o mejor todavía, huir de mí? ¿Por qué no me dejaste que cuidara de mi venganza? ¿Quién te trae estos lugares donde horroriza tu presencia? Ahí tienes el detestable fruto de tu amor. Tú me trajiste, cruel, la desgracia que nos persigue. Tú eres quien, con tu embajada fatal para ambos, lo has hecho decidirse por mi rival. Aún podríamos verle compartir mis cuidados. Quizás ya no me amara, pero al menos lo fingiría. Adiós, puedes marcharte».
Yo me quedo en Epiro, renuncio a Grecia, a Esparta, a su imperio y a toda mi familia.